Bueno, oramos y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Padre, estamos acá para honrar tu palabra, para honrar el mensaje que llegó a nosotros, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de tu Hijo, las buenas noticias de que tu Hijo vino, se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Fue condenado en la cruz por pecados que no cometió, para que nosotros seamos perdonados por los pecados que sí cometimos. Así que acá estamos y esperamos que nos llenes con tu palabra. Que sea fácil de entender para nosotros, porque nos diste tu Espíritu que nos enseña todas las cosas y nos lleva a toda la verdad. Nuestra carne nos lleva al mundo y nos aleja de la verdad, de la luz, de tu palabra, de tu amor, pero tu Espíritu nos trae de vuelta. Y Él es más poderoso que nosotros, más poderoso que nuestra carne, así que rogamos que nos lleve a vos. Prepara nuestros corazones para poder adorarte como corresponde, en espíritu y en verdad. Y que podamos darte la gloria, la honra, porque sos el único digno de recibirla. Ahora, siempre fue así y siempre va a ser así. Amén. Amén. Bueno, bien. Seguimos entonces con los libros del Nuevo Testamento. Vamos por la carta de Pablo a los Colosenses. Estamos yendo en orden. Después vamos a empezar con Tesalonicenses, Timoteo, Tito y así. A menos que Dios diga lo contrario y tengamos que hablar de otra cosa. Pero mientras tanto vamos a seguir con el orden que está en la Biblia. Colosenses. Bien, Colosas, una ciudad gentil, una ciudad de todos, gente pagana que rendía culto a dioses, a ídolos griegos, romanos, de cualquier otra índole, con rituales, rituales en donde se practicaba la fornicación, donde había sacrificio incluso quizás de humanos, de animales. Ahí fue donde llegó el Evangelio. Y entonces apareció la iglesia colosense. Pablo no fundó esta iglesia, así como si fundó la de Corinto, la de Filipos o la de Éfeso, sino que fue aparentemente por un creyente gentil llamado Epafras. Entonces Pablo no conocía a la gente de Colosas, solamente quizás conocía a algunos hermanos, pero sí le llegaron noticias de lo que estaba pasando ahí. Al ser gentiles, los de Colosas no tenían mucho conocimiento de la ley judía o de lo que realmente, exactamente cuál era el plan de Dios. Entonces cuando se convirtieron empezaron a leer las Escrituras. Pues claro, como todo recién nacido en Cristo, desea la leche no adulterada. Y empezaron a buscar información, empezaron a leer, a interesarse y leyeron el Antiguo Testamento, que era lo que tenían en aquel entonces. Y entonces empezaron a tener conocimiento de todas las leyes y rituales o ritos o leyes ceremoniales que estamos leyendo justamente también en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue el problema? No habían entendido cómo relacionar esas leyes con la fe. Entonces algunos entendían que el cristianismo era como otra rama del judaísmo. Y el judaísmo era visto como una filosofía de vida más que como una religión o algo que deba devoción a un Dios. Entonces tomaban como que el cristianismo era otra filosofía de vida, ¿sí? Que tenía ciertas reglas, que si vos te mantenés dentro de esas reglas, entonces vas a vivir de acuerdo al cristianismo y, bueno, distinto a otras personas en el mundo. No entendían bien cuál era la razón del Evangelio. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a escribir la carta? Otra vez, los judaizantes. Otra vez llegaron estas personas, después de que apareció la iglesia en Colosas, a decir que la fe no era suficiente para agradar a Dios. Que era necesario creer, ¿sí?, todo el Evangelio, la venida del Mesías, pero además había que convertirse al judaísmo.
circuncidarse, bautizarse, no comer cerdo y cumplir el sábado y respetar el sábado como día de reposo. Fíjense la cantidad de veces que se advierte en la palabra en contra de las falsas enseñanzas, en contra de las personas que vienen con un evangelio diferente. Ya en Gálatas vimos, sean malditos aquellos que vienen con un evangelio diferente, y constantemente se advierte en contra de ellos. Hay que estar atentos, hay que estar alerta para no caer en engaños. Entonces, los judaizantes decían que era la fe en Cristo más las obras. Y el propósito de Pablo al escribir esta carta es aclarar que Cristo es suficiente. Dejar claro que Cristo es suficiente. Él es todo lo que necesitan para vivir en esta vida y para llegar a la otra vida. Entonces, deja claro esto Pablo ya en el primer capítulo, en los primeros versículos. Si leemos desde el versículo 5, para darle un contexto, su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo, y ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, el evangelio de salvación que llegó a ustedes. Y más adelante dice, el mensaje está creciendo entre todos desde el primer día en que oyeron las buenas noticias de Dios y entendieron la verdad sobre la gracia de Dios. Es decir, conocer el evangelio y entenderlo es el principio de una nueva vida, un principio de una vida basada en la fe, en el amor y en la esperanza. Conocer el evangelio, escucharlo, entenderlo y por supuesto creerlo es el principio. A partir de ahí empieza. ¿Conoces la verdad y la entendés y la aceptás? Bueno, a partir de ahí empieza la nueva vida. Y fíjense, a partir del versículo 9 hace una oración Pablo y dice, pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en conocimiento de Dios, que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir con toda paciencia. Fíjense la cantidad de veces que Pablo en pocos versículos habla del conocimiento, del entendimiento, de la sabiduría, y queda claro acá que fíjense que crezcan, dice el versículo 10 al final, en el conocimiento de Dios. Lo que deja Pablo ya claro desde el principio es que la clave es conocer a Cristo. La clave de la vida cristiana es conocer a Cristo. Nada de rituales externos, nada de tradiciones, nada de prohibiciones, ni mandamientos que no estén en la palabra de Dios. La clave y lo único que se necesita para vivir la vida cristiana es justamente Cristo. Conocer a Cristo. La clave es conocer a Cristo. Y esto ya lo vimos, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 3, versículo 8, donde dice Pablo que desecha todo su pasado, todos sus logros con tal de conocer a Cristo. Todo lo anterior es basura con tal de conocer a Cristo. A Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, le dice que Dios quiere que todo el mundo sea salvo y lleguen al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo. Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta habla muchísimo del conocimiento de la verdad y del conocimiento de Cristo, y ya en el versículo 2 del capítulo 1 dice, orando, en el típico saludo, dice, gracia y misericordia, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Cómo se multiplica? Con el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, la clave es conocer a Cristo. Cuanto más lo conozcas, más vas a vivir como a Él le agrada, como dice acá, para que así vivan de una manera que dé honra al Señor
y para que le agraden en todo. La clave entonces es conocer a Cristo, lo demás no importa. ¿Y qué hace Pablo entonces en los siguientes versículos? Dice quién es Cristo entonces, si hay que conocerlo, quién es Cristo y qué hizo. 15, versículo 15, nadie puede ver a Dios, pero Cristo, ¿quién es? Dios en forma visible. Cristo es Dios en forma visible. Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios es intocable, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación del mundo y es supremo Señor de toda la creación. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, y ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Y este poema o esta oración o esta explicación de Pablo de quién es Cristo está dividida en dos partes. Primero, Cristo es Dios. Él es el Señor supremo de toda la creación. Él existe antes de la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Ese es Cristo, es Dios. Y por otra parte, el versículo 18, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Cristo no solamente es Dios, sino que además es la cabeza de la iglesia. Es el líder, es el jefe, es el caudillo de la iglesia en esta guerra espiritual. Él va al frente. Él es el más importante, Él es el primero, Él es el principio de todo lo que conocemos. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Otra vez, la deidad de Cristo. Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ese es Cristo. Es Dios y es el primero de todos. Es la cabeza de la iglesia. A donde va Cristo, va la iglesia. A donde fue Cristo, está yendo la iglesia. ¿Y qué hizo? Cristo murió para presentar los santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada. Versículo 22. Cristo murió para presentar los santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Cuando vayamos el día del juicio final, Dios nos va a ver y nos va a ver limpios. A pesar de todos los pecados que vamos a haber cometido, nos va a mirar y nos va a ver limpios, inocentes, sin mancha y sin pecado, porque la sangre de Cristo lavó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Quién es Cristo? Dios hecho hombre. ¿Qué hizo? Murió como hombre para pagar la condenación por nuestros pecados. Él murió, Él sufrió, Él fue condenado para que nosotros en el día del juicio seamos declarados inocentes. Ese es Cristo y eso hizo. Y lo importante es conocerlo a Él. Esa es la clave. Fíjense el versículo 3 del capítulo 2. Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el núcleo, Él es el centro, en Él está todo, en Él empieza todo y en Él termina todo. El alfa y la omega. Él es suficiente. Si Él es todo y Él tiene todo, no necesitas nada más que a Él para vivir. Absolutamente más nada. Y primero dice Pablo entonces, ¿quién es Cristo y qué hizo? Y ahora en los capítulos 2 y 3, básicamente hasta el final, dice quiénes somos nosotros y qué tenemos que hacer. ¿Quiénes somos? Lo leemos en el versículo 13 del capítulo 2.
Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Esos éramos nosotros. Esos somos nosotros, deudores, pecadores. Gente que tenía una deuda muy grande porque la paga del pecado es la muerte. Teníamos que pagar nuestros pecados con nuestra vida acá y nuestra vida eterna. Debíamos nuestra vida, teníamos que morir, teníamos que vivir esta vida y la otra eternamente lejos de la gracia de Dios. Esa era nuestra deuda, esos éramos nosotros. Y eso somos nosotros, esto es lo que nos marca también. Pecadores redimidos, deudores que no pagaron su deuda, sino que otro la tuvo que pagar porque era imposible que lo hiciéramos nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Versículo 7. Volvemos para atrás. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, porque la clave es conocer a Cristo. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. La clave, de nuevo, es conocer a Cristo. Y en esta primera parte, más allá de que todos estos versículos, hasta casi el final, Pablo da instrucciones acerca de qué tenemos que hacer como pecadores redimidos que somos, esta podemos dividirlo en dos partes. Y la primera es, como dice acá el versículo 8, no se dejen engañar, o leemos desde el principio, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. No se dejen engañar por cosas que parecen ciertas, por personas que hablan bien, que tienen un razonamiento aceptable, que pareciera que vienen en nombre de Dios, pero que dan mandamientos que tienen que ver con la tradición de los hombres. Hay iglesias, la mayoría de las iglesias, sobre todo en Latinoamérica, que son muy caudillistas, muy de ponerse detrás del líder y no cuestionarle ni una palabra al líder, porque lo que dice el líder, sea lo que sea, eso es verdad y eso se toma como palabra final. Aunque no tenga nada que ver con la palabra de Dios, si lo dice el pastor, lo hacen y lo creen. Entonces, no se dejen engañar, no escuchen palabras si no es la palabra de Dios. No escuchen a personas que no hablan la palabra de Dios, que cuentan anécdotas, que cuentan chistes, que hablan de su propia vida. No escuchen eso, no se dejen engañar. Escuchen solamente a Cristo. Porque es el versículo 10. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Hay iglesias en las que tienen tradiciones de hacer y no hacer determinada cosa para agradar a Dios. Eso ya lo dije la semana pasada, ¿sí? Con los legalistas. Habíamos dicho ya que los judaizantes de hoy en día son los legalistas. Vestite así, no te vistes así, comportate así, separados, hombres y mujeres, velo, traje, afeitados, etc. Costumbres, tradiciones, que creen ellos mismos que de esa manera agradan a Dios, pero no es necesario. Para agradar a Dios no es necesario más
que conocer a Cristo, y en Él estamos completos. Y de nuevo, versículo 16, por eso les digo, no permitan que nadie les diga que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades, tales como la fiesta de guardar, celebración de luna nueva, día de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora que tenemos a Cristo, que es la realidad. Los colosenses estaban siendo engañados por los judaizantes, que les decían para agradar a Dios, para vivir en santidad como Él agrada, dando honra, tienen que guardar las fiestas, el sábado, no comer esta comida, comer esta otra. Hoy en día existen los judíos mesiánicos que guardan el sábado, hablan en hebreo, creen en Cristo, dicen creer en Cristo, pero guardan la ley como si fuesen judíos. No es necesario. No es necesario seguir ninguna tradición, no es necesario seguir ninguna ley ritual, porque todo eso eran imágenes borrosas de lo que estaba por venir, y lo que estaba por venir es Cristo. Ahora tenemos a Cristo, dice Pablo, no necesitamos más nada, todo lo demás no sirve, no importa. Miren el versículo 18, hay gente que aparenta tener humildad, que siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos lo imiten. Y pensamos en los grandes falsos apóstoles de hoy en día, que dicen tener visiones, que dicen hablar con Dios, que dicen tener conversaciones cara a cara con Él, que les dan mandamientos nuevos que no están en la Biblia. Y aparentan tener humildad muchos, aparentan ser buenas personas, aparentan ser amables, agradables. Pero dice Pablo, no les hagan caso, ellos presumen de lo que no han visto. Y el versículo 19 dice claramente, no están bajo el mando de Cristo. Estas personas vienen con ideas nuevas, vienen con un carisma, vienen con visiones, con cosas sorprendentes, con profecías. No les hagan caso. No les presten atención, no están bajo el mando de Cristo, no vienen de parte del Señor. Parecen buenas personas, parecen amables, pero no están bajo el mando de Cristo. Y hay iglesias en donde dicen que el diezmo es obligatorio, o que tienen que caminar por una alfombra o usar determinado manto de diferentes colores que tienen poderes, y que de esa manera es la única en la que se puede obtener la bendición de Dios. Y el versículo 22 dice, esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios. Hay cosas que parecen sabias, dice el versículo 23, hay reglas, enseñanzas que parecen sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niega a sí misma y que castigue severamente el cuerpo. Y pensamos en los testigos de Jehová que no permiten, por ejemplo, los cumpleaños. ¿Por qué? Dicen que es del diablo, que miran en la Biblia, dicen solamente hubo 2 cumpleaños en la Biblia y fueron de gente impía. Entonces no hay que celebrar cumpleaños, prohibido. Una cosa es que uno no quiera hacerlo y otra cosa es que te lo prohíban. Y parece ser sabia, parece, bueno, no actuamos como el mundo, no nos juntamos con el mundo, si nos negamos a nosotros mismos el día de nuestro nacimiento. Pero dice Pablo, no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Todo lo que se necesita para vivir en esta vida está en Cristo, está en la palabra de Cristo. Todo lo demás, todo lo que se le agregue, no sirve. Quizás hay cosas que parecen sabias, pero no sirven, no funcionan, no tienen ningún poder verdadero contra la naturaleza carnal. Entonces, en esta primera parte, de qué tenemos que hacer es, presten atención, cuidado, no se dejen engañar por
palabras de las personas, por mandamientos y tradiciones, por cosas que les digan, que los critiquen. No, tenés que hacer esto, no hagas esto, no te comportes así, vestite de determinada manera. Hay instrucciones en la palabra de Dios sobre cómo comportarse, cómo vestirse, pero no son precisas. Simplemente dicen que den honra a Dios, que el hombre no se vista como mujer, que la mujer no se vista como hombre. Sí habla del pudor, habla del recato, pero no dice exactamente cómo. Entonces nadie te puede decir exactamente cómo. Así que en esta primera parte, sobre qué tenemos que hacer, es tener cuidado con las enseñanzas de otras personas, de falsos apóstoles, falsos maestros. Y en esta segunda parte ya habla de una forma más activa de qué tenemos que hacer, no solamente defendernos, sino ser activos. Y dice el versículo 1, puesto que ustedes fueron, capítulo 3, ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¿Qué está diciendo? Busquen el conocimiento de Cristo, porque ¿qué dice anteriormente? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Busquen las cosas del cielo, busquen a Cristo, busquen conocer a Cristo, porque la clave es conocer a Cristo. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. Ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Ya Pablo habló acerca de no escuchen a los judaizantes. Ustedes son libres de esas tradiciones. Tengan cuidado con las enseñanzas que escuchan. Ahora que dejó claro eso, habla de una forma. ¿Qué hacemos entonces? Si no escuchamos a ellos, si no actuamos como ellos dicen, ¿qué hacemos? Conozcan a Cristo. Versículo 5. Saquen todo el mal de su vida. Pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicia, que es idolatría. Si esto hacíamos antes, dice el versículo 7, pero ahora quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. Nosotros conocemos a los insultos como malas palabras, hasta acá separado, ¿sí? Podemos entender malas palabras como aquellas palabras o expresiones que pueden llegar a herir o a ofender por el contenido o quizás por la forma. Quítense todo eso. Versículo 10. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que llegue el pleno conocimiento de Él. Y termina diciendo en el versículo 11, Cristo está en ustedes y Él es lo único que importa. Dios nos está haciendo la imagen de Cristo hasta que llegue el pleno conocimiento de Cristo. Básicamente estamos conociendo en esta vida paso a paso a Cristo hasta que lo conozcamos del todo cuando Él venga. Y el conocer a Cristo entonces es hacernos nuevos, es renovarnos, es transformarnos. Conocerlo más y más es transformarnos más y más, hasta que finalmente seamos transformados del todo cuando Él venga, cuando lo conozcamos completamente. A ustedes Dios los llamó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Que vivan con bondad, humildad, gentileza, perdónense. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Y esta parte se parece a lo que ya vimos en Filipenses, de vivir como Cristo vivió, de mirar a Cristo, de imitarlo a Él. Versículo 16, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios.
Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Por un lado, tener cuidado con las enseñanzas erróneas y por otro lado, vivir de forma de que le agrade al Señor. Tener cuidado con el error y vivir activamente dando honra al Señor. ¿Cómo? Bueno, siguiendo las instrucciones que da Pablo acá y en todas sus otras cartas. Sobre el final del capítulo 3, Pablo da instrucciones concretas, cortitas, a, por ejemplo, las esposas estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Esposas estén dispuestas a servir a su esposo, disposición de servicio. Esposos, amen a su esposa y no la traten mal. En otra carta sabemos que a los esposos les dice amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No es un amor cualquiera, es el mismo amor que tuvo Cristo por su iglesia, al punto que dio su vida por ella. Hijos, obedezcan siempre a sus padres. Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que no se desanimen. Siervos, es decir, empleados, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales. Y con los siervos se toma un poquito más de tiempo, toma un poco más de palabras. Obedezcan siempre a sus amos terrenales. Y dice incluso cuando no los estén mirando, porque lo que importa es trabajar honestamente por respeto al Señor. Y cuando se trabaje, se debe trabajar como trabajando para el Señor. Porque dice el versículo 24, ustedes van a recibir la recompensa del Señor. Y a los amos, es decir, a los empleadores, les dice, den a sus esclavos lo que es bueno y justo, porque ustedes también tienen un amo en el cielo. Y esposas, servicio a los esposos, esposos, amor sacrificial por sus esposas, hijos, obediencia, padres, no sean tan exigentes, es decir, no los presionen al punto que ellos se terminen desanimando. Siervos, obedezcan a sus amos, traten bien a sus siervos. Y después da algunas otras instrucciones, como dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante oración y dar gracias. Pidamos a Dios que nos abran puertas para comunicar el Evangelio. Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, ante los incrédulos. Y sean siempre amables e inteligentes al hablar. Entonces, la clave es conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? El que Dios hecho hombre, que dio su vida por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores, deudores que no pagamos nuestra deuda, sino que alguien la tuvo que pagar por nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ya que lo recibimos como el Señor, ya que Él es nuestro Señor, vivamos de una manera que le agrade a Él y que le dé honra. Si tengamos una base sólida, bien arraigada en Cristo. Cuidémonos de los errores doctrinales y vivamos de una forma que le dé honra a Él. Bien. Entonces la clave es conocerlo a Él. Porque fíjense lo que dice el versículo, volvemos al capítulo 3, versículo 1. Busquen las cosas del cielo. Y esta expresión, busquen las cosas del cielo, es parecida y tiene el mismo significado que lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19. No se hagan tesoros en la tierra donde las polillas comen, donde los ladrones pueden robarles, sino que hagan tesoros en el cielo. Y termina diciendo, porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Busquen las cosas del cielo, porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Cristo está en el cielo. Si Cristo es su tesoro, ahí va a estar su corazón. Un tesoro
es un tesoro según el valor que uno le da a las cosas. Acá no está diciendo, bueno, vos tenés un tesoro y si está allá o acá, entonces tu corazón va a estar allá o acá, que es donde está el tesoro. No, lo que está diciendo es lo que vos valores como tu tesoro, aquello que vos le des más importancia y se convierta eso en tu tesoro, ahí se va a dirigir tu corazón, es decir, tu vida, porque del corazón mana la vida. Lo que a vos te importa, eso es tu tesoro y ahí vas a ir caminando. Sí o sí, inevitablemente. No es que podés darle importancia a una cosa y dirigirte a otro lado. No podés, porque tu corazón te va a llevar a aquello a lo que vos más te importa. Si buscas las cosas del cielo, si buscas a Cristo y su sabiduría, si buscas conocerlo a Él, si ese es tu tesoro, hacia allá vas a ir. Y así vas a caminar, y así vas a vivir, y así va a ser tu eternidad. Pero si vas buscando las cosas del mundo, valorando las cosas del mundo, así vas a vivir como el mundo, así vas a terminar como el mundo. Y los tesoros de la tierra se corrompen, se corroen. Así que si tu tesoro es, por ejemplo, tu trabajo, en algún momento vas a tener dificultades en el trabajo. Porque tu tesoro en la tierra se corroe, se corrompe, se deteriora con el tiempo, lo que es en la tierra se deteriora. Si tu tesoro son tus hijos, en algún momento vas a fallar y tus hijos van a tener una mala crianza. Porque si tus tesoros en la tierra se corrompen, se corroen, no sirve hacer tesoros en la tierra. Piensen en Moisés. Su tesoro estaba en el cielo. Él estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí conociendo al Señor. No le importó la comida, no le importó tomar algo, no le importó ni su propio cuerpo, ni sus propias necesidades. Solamente quería pasar tiempo con el Señor, escuchando sus instrucciones, escuchando su palabra, escuchando su voluntad. Él tenía su mirada puesta en las cosas del cielo. Él buscaba conocer al Señor. Su tesoro estaba ahí arriba. ¿Y qué pasó con él? Cuando bajó, su rostro reflejaba la gloria de Dios. Y esto me lleva a una frase dicha por Héctor Bustamante, el pastor Héctor Bustamante, que dice: uno se convierte en lo que adora. Entonces, si tu tesoro está en la tierra, si eso es tu objeto de adoración, algo que pertenece al mundo y que va a desaparecer en algún momento, te vas a convertir y vas a vivir y vas a actuar, te vas a transformar en eso que es tu tesoro, en eso que adoras, en eso que te importa tanto. En cambio, si tu tesoro está en el cielo y adoras a Cristo y lo querés conocer a Él, te vas a transformar en Él. Como dice acá, Dios está haciendo nuevos a imagen de aquel que nos creó. Uno se convierte en lo que adora, uno se convierte en aquello que es su tesoro. Uno camina, uno vive de acuerdo a aquello que valora. Si valoras el mundo, vivís como el mundo. Si valoras a Cristo, vas a vivir ahora y en la eternidad como Él vivió. La clave es conocerlo a Él. La clave es estar con Él. La clave es pasar tiempo con Él. Y para terminar, entonces voy a leer Salmos 73, versículos 27 y 28, que dice: los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Para mí, estar cerca de Dios es mi bien.
La única forma de conocer a alguien es estando con ese alguien. Es pasar tiempo con ese alguien. Es estar cerca de ese alguien. Y cuanto más tiempo estés cerca de Cristo, más lo vas a conocer y más vas a ser como Él. Entonces no importa absolutamente más nada, dice Pablo a los Colosenses, lo que importa es conocer a Cristo. Así que vamos a orar para terminar. Padre, Dios, Santo, poderoso, sublime, llévanos al conocimiento de tu Hijo, porque Él es el principio, Él es el final, Él es todo. Ayúdanos a vernos, limpiar nuestros ojos, como dice el Señor en Apocalipsis, con colirio. Él tiene colirio para nuestros ojos. Limpiar nuestra vista para que podamos verlo a Él como el tesoro que es. Para que podamos encontrar ese tesoro que está escondido en ese campo y vendamos el campo y todo lo que tenemos. Vendamos todo lo que tenemos para comprar ese campo que tiene ese tesoro. Que esa sea nuestra reacción cada vez que pensamos en Él. Dejar todo de lado por el conocimiento de Cristo. Porque esa es la clave. Si no lo conocemos, no vivimos. Te damos gracias por llamar nuestra atención, por hablarnos, por darnos las instrucciones, por marcarnos el camino. Conoce nuestras debilidades y sabes que es necesario hacerlo. Te pedimos que tu misericordia no falte nunca. Que tu gracia no falte nunca. Para que podamos vivir de una manera que te dé honra y gloria.